Buenos días, profesor y compañeros. Hoy nuestro trabajo de experimentación sobre diseños experimentales trata sobre la catapulta en la ingeniería médica. Históricamente, la catapulta es un objeto que engloba muchos conceptos científicos, tales como el torque o la trayectoria parabólica. Con el pasar de los siglos, se ha convertido en un arma sofisticada, lo cual despierta curiosidad y así reconocemos la importancia de investigar y descubrir datos que nos ayuden con el diseño de proyectiles en escenarios actuales. Los rendimientos esperados de esta experimentación giran en torno a descubrir si esos tres factores mencionados influyen o no en la distancia alcanzada por la pelotita lanzada por la catapulta. Se utilizarán tres factores: ángulo, posición del gancho y altura del pin, los cuales serán evaluados en un diseño de tres factores. Es necesario mencionar nuestro objetivo general, el cual guiará todo el trabajo. Este es analizar las variables ya mencionadas para saber si influyen en la trayectoria de lanzamiento de la catapulta, para optimizar y maximizar el resultado obtenido. Asimismo, los objetivos específicos, que son cuatro. Los tres primeros hacen referencia a mostrar la relación entre cada uno de los factores y la distancia alcanzada al lanzar la pelotita. El cuarto es comparar los 81 tratamientos y efectos que tienen los factores sobre estos. Ahora seguiremos con el capítulo 2. El capítulo 2 tiene como nombre métodos y materiales. Primero empezaré hablando sobre la descripción del experimento. El experimento se enfocó en determinar cómo los tres factores afectan a la distancia que toma la pelota de ping-pong lanzada por una catapulta de madera. La metodología implica realizar 81 lanzamientos bajo una aleatorización previamente realizada en el programa R. El diseño experimental se realizó según el modelo de experimentos factoriales, en donde se utilizó el modelo para tres factores. En nuestro modelo, la variable respuesta es la distancia que alcanza la pelota de ping-pong al ser lanzada por la catapulta de madera. Como ya mencioné, el experimento cuenta con tres niveles por los tres factores, por cada uno de los tres factores. En total, 27 tratamientos y tres réplicas por tratamiento, lo que finalmente resulte en un trabajo de 81 ensayos. En instrumentos y materiales a utilizar para la ejecución del experimento, encontramos como los principales instrumentos la catapulta, la pelota y la cinta métrica. Por otro lado, los instrumentos secundarios son un cuaderno de apuntes y un lapicero. En la parte de crítica y consistencia de los datos estudios, uno de los principales inconvenientes que nosotros como grupo tuvimos al realizar el experimento fue que el gancho del factor A generaba incomodidad al momento de retirarlo para cambiarlo de posición. Se necesitó casi un minuto para volverlo a asegurar en un lugar distinto, lo cual hizo que el tiempo del laboratorio se extendiera. Afortunadamente, esta limitación mencionada era molesta para los miembros del equipo, mas no influyó en el desenlace de la prueba. El uso constante de la catapulta, tanto como de la banda elástica, se puede experimentar un desgaste al hacer demasiados lanzamientos. El desgaste de la banda elástica es controlable. Para evitar el impacto que se puede producir, se fue dando un movimiento que no perjudique y no desgaste la banda. El error humano es controlable. Por ende, para evitar que este afecte mucho el experimento, se designó a una sola persona para realizar los lanzamientos. Buenas tardes, profesor. El día de hoy le voy a hablar sobre el capítulo número 3 de nuestro trabajo, que es análisis y discusión de resultados. Para esto, yo le explicaré el punto 3.1, presentación de resultados. Procederé a compartir mi pantalla sobre los valores obtenidos. Aquí tenemos la tabla resumida de nuestros valores. Bueno, como usted sabrá, nuestro experimento es la catapulta industrial y lo que teníamos que hacer era, con el uso de una catapulta de madera del laboratorio de la universidad, simular lanzamientos utilizando una pelota de ping-pong. Para nuestro experimento, consideramos como la variable respuesta la distancia alcanzada por la pelota de ping-pong en metros. A su vez, consideramos que habían tres factores que podrían afectar en estos lanzamientos y en estas distancias. El primer factor era la posición del gancho, que podía ser desde los 17 centímetros hasta los 21. El segundo factor, que también era importante, era el ángulo de lanzamiento, que varía desde 30 a 90 grados. Y finalmente,
consideramos la altura del pin como el tercer valor importante. Aquí tenemos resumido cada uno de los valores, un total de 81 valores con los que tratamos en nuestro experimento. Asimismo, le compartiré pantalla de la referencia que utilizamos de la universidad considerando cada factor. El factor A se refiere a la posición del gancho, que puede variar. A su vez, el factor B era el ángulo de lanzamiento, qué tan, qué tan inclinado iba o no el gancho. Y por último, la liga que usábamos era para la altura del pin, que también era un factor importante. Gracias. Bueno, para esta parte 3.2, que son el análisis de resultados, planteamos las hipótesis en factores principales para las interacciones dobles y la interacción triple de, ya sabemos, TI igual a 0 y H1 que algún I no es diferente de 0 y para cada factor lo mismo para interacciones dobles e interacciones triples. De ahí podemos ver el ANOVA, el modelo que hicimos, y podemos ver cuáles sí son significativos y vemos que el ángulo no es significativo ya que es mayor a nuestro, ya que su p-valor es mayor a nuestro 0.05. Ahora podemos ver la estimación de efectos tanto para la altura, posición y no contamos el ángulo ya que vimos que no es significativo, pero sí la combinación entre la altura, el ángulo, la posición y el ángulo, donde podemos ver cuáles tienen mejores efectos, la altura, el ángulo, según la posición del gancho y obtenemos toda esta tabla y podemos ver cuáles tienen mejor efecto para tener una mayor distancia de lanzamiento. Ahora, las comparaciones múltiples de Tukey, el primer cuadro de agrupamiento, podemos ver que la posición del gancho la mejor es la 3, ya que nos da una mejor distancia. Lo mismo para lo que es factor altura, que el mejor es el C14, lo mismo para lo que tiene que ver con la interacción entre la posición y la altura, que el mejor es la combinación A3 con C14, dándonos una mayor distancia. Y podemos ver que entre el cuadro de agrupamiento, el de la derecha, las dos primeras combinaciones para ambos son las mejores. Y al momento de hacer la interacción triple, vemos que no existe una mejor, ya que podemos ver que en diferentes combinaciones se repite la misma letra. Por ende, podemos decir que la que nos da mayor distancia es la primera combinación, pero no significa que sea la mejor. Por último, los supuestos de normalidad de residuos. Vemos que si se cumple la distribución normal al hacer el estadístico de Anderson, nuestro p-valor es mayor al 0.05%, que corresponde al 5%. En conclusión, no se rechaza H0 y los errores tienen de distribución normal. El supuesto de homoelasticidad, las varianzas son iguales, las varianzas no son iguales, H0, H1, y vemos que el p-valor es mayor también al 5% de significación, entonces también vemos que las varianzas son iguales. Por último, la independencia de errores. A través del gráfico vemos que nuestros errores no siguen un patrón tal cual en base a la banda horizontal. Entonces, podemos dar de resultado que nuestro experimento cumple con el supuesto de independencia de errores. Muchas gracias. Uno de los principales hallazgos que obtuvimos con la realización de este experimento fue determinar la correlación directa entre el factor C, que es la altura del pin, y la distancia de lanzamiento alcanzada. Esto se obtuvo al evaluar únicamente el factor principal C. Pudimos explicar este hallazgo base en las leyes de la física. En el caso de la energía potencial elástica, podemos ver la ecuación que la explica en pantalla, donde la letra K representa la constante de elasticidad del cuerpo evaluado, mientras que la letra X representa la distancia de deformación a la que es sometido. Eso significa que si la distancia de deformación es mayor, la energía potencial elástica resultante será mayor. En este caso, al aumentar la altura de pin, brindamos un mayor rango para que la liga pueda ser estirada, y por lo tanto al llegar al tope, mientras mayor sea la altura del pin, habrá una mayor distancia de deformación. Por ello, la energía potencial elástica será mayor y esta se convertirá al ser soltada en energía cinética, lo cual genera de que haya una mayor velocidad de lanzamiento y se alcance una distancia mayor. Esto lo podemos relacionar en casos reales en los que se emplean actualmente catapultas que tienen mecanismos algo similares, al menos en lo que es deformación, a la que nosotros evaluamos. En el caso de los lanzadores de misiles e incluso lanzadores de aviones, la deformación elástica puede ser relevante y según los datos obtenidos sería principalmente relevante para poder aumentar la distancia a la que alcance el proyectil y también para poder determinarla con mayor precisión.
Por lo tanto, este y los otros factores obtenidos podrían ser empleados actualmente para evaluar la precisión con la que se calcule un sistema y el alcance que se le pueda dar para mejorar su eficiencia en un contexto bélico.